El día de hoy trabajaremos la epopeya, pero antes de eso es necesario que recordemos que los textos literarios se dividen en tres grandes géneros, que son el género narrativo o épico, el género lírico y el último, que es el género dramático. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y por qué narrativo o épico si siempre lo hemos conocido como narrativo? Bueno, esto se debe a que épico es el término original que los griegos le dieron al género, aunque hoy en día no se usa mucho, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo conozcan para que si les sale en algún texto de estudio este género referenciado como épico, ustedes sepan que se refiere al narrativo. Bueno, teniendo esto claro, podemos decir que el género narrativo o épico se compone de una serie de subgéneros tales como el cuento, la fábula, la novela y la epopeya. Sí, la epopeya es un subgénero de la narrativa. De hecho, se puede decir que la epopeya es uno de los más antiguos que tiene el género narrativo. Asimismo, se puede mencionar que su origen se da en la oralidad, pues en sus inicios esta se transmitía de generación en generación por medio del habla, y así perduró hasta que con el tiempo, ¿verdad?, fueron estas historias traspasadas a textos escritos. Pero ustedes se preguntarán, ¿de qué trata la epopeya? Bueno, esta principalmente narra las acciones trascendentales para un pueblo realizadas por un personaje en específico. Respecto a su estructura, podemos decir que la epopeya se encuentra principalmente en verso y también en prosa. La explicación, por así decirlo, de por qué se encuentra en verso es porque en sus inicios los relatores debían aprenderse de memoria estas historias. Por ende, buscaban formas de que esto les fuera más fácil, y una de sus estrategias era aprendérselas en verso mayor. Yo sé que ustedes se deben estar preguntando por qué la epopeya califica dentro del subgénero narrativo si esta se estructura en versos y el verso es principalmente una característica del género lírico. Bueno, para entender esto es necesario que ustedes sepan que cuando se separan o se distingue el género narrativo del lírico, estos son separados por el fondo y no por la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos géneros fueron diferenciados por su contenido y no por la forma en la cual estaban estructurados. Esto quiere decir que el género narrativo fue compuesto por los subgéneros que cuentan hechos o sucesos de una forma relativamente objetiva, y en el género lírico quedaron todos los textos o subtextos que expresaran sentimientos de una forma íntima. Respecto a su estructura interna, podemos decir que se compone de 5 elementos. El primero es la presentación o exposición del tema, en el cual se anuncian las circunstancias que darán inicio a los hechos principales de la narración. Para lograr esto, en algunas epopeyas se usa un recurso llamado in media res. El segundo es la invocación o ruego a los dioses, en la cual el protagonista de la epopeya se suele encomendar a un ser superior. Bueno, de este tema hablaremos más adelante en profundidad. El tercer elemento sería el nudo, que consiste en los problemas o el problema que aborda el relato. El cuarto, el desenlace, momento en que se resuelven los problemas que se presentan en el nudo. Y el quinto y último sería el epílogo, donde se relatan, por así decirlo, sucesos que suceden luego de la trama principal de la historia. Características de la epopeya. Como se dijo anteriormente, la epopeya es un relato. Si es un relato, debe tener un narrador,
en este caso omnisciente que relata en tercera persona, tal como si fuera un cronista o un historiador. Ahora bien, ¿qué es lo que se relata en una epopeya? Pues se relatan las hazañas de un héroe que encarna los ideales y valores de una sociedad. En primer lugar, los protagonistas de las epopeyas no son personas comunes y corrientes, sino son personajes heroicos, fuertes y valientes, que son capaces de todo para cumplir con los valores que su sociedad les inculca. Estos héroes llevan consigo toda la tensión de la historia, porque sin un héroe la epopeya no tiene nada de sentido. Porque ¿quién avanza por los caminos superando obstáculos? ¿Quién acaba con todos sus enemigos para cumplir sus objetivos? La respuesta es una sola: el héroe. Cabe destacar que la mayoría de las historias que se narran tienen que ver con traslados o viajes que realizan los héroes o conflictos bélicos que estos personajes utilizan para escalar dentro de su sociedad o aumentar su valía e importancia dentro de este mundo de la epopeya. Otra característica importante en la epopeya es su tiempo. Con respecto al transcurso de los días, las horas, las noches, etc., en este tipo de textos se deja de lado un poco la convención que nosotros tenemos sobre el transcurso del tiempo, ya que es una concepción un poco más mítica, que poco tiene que ver realmente con lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, es probable que la aventura del mío Cid haya ocurrido en varios meses o incluso años, pero el escrito nos da a entender que fue mucho menos tiempo que eso. En fin, los hechos dentro de la epopeya se encuentran condensados en una concepción del tiempo desconocida. Así como el tiempo en la epopeya es especial, la geografía también tiene un papel preponderante en el transcurso de la historia. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Los personajes de estos textos viven sus aventuras en lugares determinados, razón por la cual es común notar una serie de espacios que hoy en la actualidad conocemos y son parte de nuestra imaginación. Pero no son parte de nuestra imaginación porque la epopeya nos los haya presentado, sino porque realmente existen en el mundo real. En otro sentido, la geografía determina la forma en la que se desenvuelve el héroe dentro de la historia. Pues, dependiendo de dónde nace, dónde se cría, defiende ciertos valores y busca objetivos determinados. Esto nos da paso al siguiente punto. Así como la geografía determina la epopeya, la sociedad que se ubica en un espacio determinado es fundamental a la hora de hablar de este tipo de textos y de su personaje. Las epopeyas son un reflejo del lugar y de la comunidad a la cual pertenecen los héroes, tanto geográficamente como en sus costumbres, ideales y valores. Por esto es común ver en los personajes elementos característicos de una sociedad en específico, incluso dándonos a entender de qué forma vivían estas personas y las motivaciones que tenían en sus vidas. Estas tramas hacen referencia a los momentos más importantes, personajes más representativos y a los valores y virtudes más relevantes para una sociedad. Por esta razón, forman parte del testimonio histórico de un pueblo. Suelen describir aspectos propios de la vida de ese lugar, costumbres, tradiciones religiosas o incluso expresiones muy específicas. Con respecto a la trama en particular, la epopeya tiene una combinación muy bien lograda de elementos verídicos y otros que son más bien sobrenaturales. En este sentido, la historia de una epopeya puede ocurrir en un lugar verdadero, por ejemplo España. Sin embargo, algunas situaciones que se viven ahí no lo son. Por ejemplo, una intervención de los dioses a favor del héroe. De la misma manera, la intervención de dioses o de elementos sobrenaturales se encuentran determinados por las creencias que tiene cada héroe y la comunidad a la cual pertenece. En resumen, podríamos decir que en la epopeya hay un equilibrio entre la historia y el mito. Existen diversas manifestaciones de hechos sobrenaturales dentro de la epopeya,
Sin embargo, una muy especial es la invocación a las musas. La musa es aquello que le sirve al artista, en este caso al escritor, de inspiración para poder contar la historia que quiere. ¿De qué servirá esto?, se preguntarán ustedes. La musa y el hecho de invocarla le entrega 100% de credibilidad y asegura que el relato sea completamente fidedigno para las personas que pertenecen a esa cultura. Esta creencia proviene de la mitología griega, donde las musas eran deidades que habitaban en el Parnaso o en el Helicón y protegían las artes y las ciencias. Ejemplos de epopeyas importantes. Como ejemplos epopéicos, resulta importante mencionar en primer lugar la epopeya de Gilgamesh, pues esta es la epopeya de registro escrito más antigua de la cual se tenga registro. Se estima que fue escrita en Sumeria hace milenios. En segundo lugar, es importante mencionar epopeyas que han tenido gran trascendencia en Occidente, como lo son la Ilíada y la Odisea. También es importante mencionar la Araucana, pues Chile es el único país fuera de Europa que tiene una epopeya. Finalmente, es importante mencionar el Cantar de Mio Cid, pues este cantar de gesta o epopeya medieval se configura como una de las expresiones literarias escrita en lengua española más antigua de las que se tenga vestigio. Por ende, esta tiene una gran importancia para nuestra lengua y es por ello que se ha decidido empezar esta unidad con el análisis de esta obra. Ejemplo de epopeya: el Cantar del Mio Cid. Uno de los poemas más famosos de esta época es el Cantar de Mio Cid, ya que es la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance. Consta de 3.735 versos, anisosilábicos, probablemente escrito en el año 1307. Este poema se enfoca en la vida, las victorias, las derrotas y la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Este significado es árabe, viene del Savid, que significa señor campeador, es decir, guerrero en batallas a campo abierto. El Cid nació en Vivar, cerca de Burgos, en el año 1040. Creció en el hogar del futuro rey Sancho II de Castilla. En las batallas contra Aragón para el control de Zaragoza, Rodrigo se distinguió como el primer soldado del rey. Pero pasados los años, el rey Sancho II falleció, por razones desconocidas, y tomó su lugar Alfonso VI, uno de sus hermanos. Las relaciones entre Alfonso VI y Rodrigo empeoraron cuando el Cid le obligó a jurar en Santa Gadea de Burgos que no había tomado parte en la muerte de su hermano Sancho. Esto molestó mucho a Alfonso VI, pero igualmente le concedió la mano de su sobrina Jimena. En 1081, Rodrigo entra en el reino de Toledo y el rey, descontento con ello, pues ponía en peligro sus relaciones con el gobernador toledano, lo condena al destierro por deslealtad. Rodrigo Díaz de Vivar marchó entonces en busca de un nuevo señor. Junto a sus vasallos, se hizo guerrero del rey de Zaragoza, el musulmán Al-Muqtadín y su hijo Al-Muqtamán. Tras vencer en varias batallas a su servicio, Rodrigo vuelve a Zaragoza, recibido por los musulmanes al grito de Sidi Sidi, que significaba señor, y eso derivó en su nombre famoso, el Cid. El avance de los almorávides obligó a Alfonso VI a pedir ayuda a todos sus señores y a perdonar a Rodrigo Díaz de Vivar, dotándole de grandes dominios en Castilla. El Cid cumplió todas las misiones que le encomendaron, protegió tierras valencianas
e hizo que los reyes musulmanes de Albarracín y Valencia pagaran tributo a Castilla, pero en 1088 no llegó a reunirse con el rey para ayudarle a defender la fortaleza de Aledo, en Murcia, de un nuevo ataque musulmán, y Alfonso VI, resentido por esta acción, le despojó de todos sus privilegios y le obligó a exiliarse otra vez. A partir de este momento, el Cid decidió hacer todas sus acciones en Levante, y que éstas serían por voluntad propia, y no al servicio de nadie. Protegió la zona de Valencia, y así se convirtió en el hombre más poderoso de la zona oriental de la península ibérica. Finalmente, el Cid decide conquistar la ciudad de Valencia para establecer un señorío hereditario que no estuviera sometido a ningún rey. En verano de 1093 comienza a sitiar la ciudad hasta que lo consigue en 1094. Rodrigo Díaz de Vivar se instaló definitivamente en Valencia y allí, entre mayo y julio de 1099, falleció. Ha llegado el momento de leer.